César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado el más grande poeta nacional del siglo XX. Nació en 1892 en un pueblo al norte llamado Santiago de Chuco y falleció un Viernes Santo en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Vallejo era el menor de los 11 hermanos. En sus primeros años fue formado para la vida sacerdotal. Esto se debe a que uno de sus abuelos fue uno de ellos. César Vallejo llegó a París un 14 de julio de 1923, justo para la Fiesta Nacional de Francia, quizá como un presagio de la revolución que iba a significar su paso por Europa hasta el día de su muerte un 15 de abril de 1938. Vallejo llegó a Europa a ser un presagio, ya que logró muchas cosas allá, y se quedó en Europa hasta el día de su muerte. Se sabe que Vallejo viajó a Europa por muchas razones, entre una de ellas para olvidarse de la mala experiencia de pasar casi un año en la cárcel tras ser acusado injustamente por el incendio y saqueo de una casa. Las obras que Vallejo escribió en Europa son Me moriré en París, Piedra negra sobre una piedra blanca, Masa con la famosa frase No me dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver ay siguió muriendo, entre otras. Los Heraldos Negros. Contexto histórico. A los 25 años de edad, el poeta peruano César Vallejo reunió 69 poemas que, según diversos críticos de la literatura, considera que expresaba un sentimiento de culpabilidad, acompañado de una constante muestra de piedad. Vallejo hace notar en su poemario la terrible época que se vivía, en donde los conflictos sociales eran el pan de cada día y traían problemas que afectaban al hombre. Elegir el nombre de este libro aporta mayor fatalidad. El mensaje que trae, que al final se trata de dolor y muerte. La escritura de Vallejo es algo que todavía no se ha estudiado como corresponde. Análisis de los Heraldos Negros. Entre los años 1915 y 1918, César Vallejo escribió un poema titulado Los Heraldos Negros. En este poema se puede notar e identificar diversos problemas que afectan al hombre. Se le puede considerar como género literario de poesía social. También encontraremos formas clásicas del romanticismo y modernismo, pero no solo eso, sino que se introduce elementos de vanguardias poéticas de los heraldos negros.
Podemos decir que es una obra llena de formas que sobresalen, todo esto debido a la talentosa pluma de Vallejo. Interpretación del poema Los Heraldos Negros. El tema de este poema es la fatalidad de los golpes emocionales en la vida del hombre, aun cuando no los merezca. En el título se anuncian dos aspectos muy importantes. Primero, la condición en la que se encuentra el autor, y segundo, su carácter, caracterizado mediante el término negros, el cual refiere anuncios de muerte y soledad. Además de ello, daba críticas hacia Dios, sobre cómo Dios permitía que todo este dolor y sufrimiento recayera en los humanos. Mensaje sobre los heraldos negros. En este poema se pone en entredicho la forma en la que Dios le da golpes a la raza humana, golpes difíciles que lo ponen a prueba y provoca que uno se pregunte dónde está el amor de Dios. ¿Cómo un Dios que es amor posibilita el dolor como posibilita el odio? Es como si aquel Dios sintiera afinidad por el sufrimiento humano. El poema en sí es como un diálogo. El narrador nos cuenta y nos pregunta cosas como interactuando con el lector. Es una representación del modernismo latinoamericano, lleno de un lenguaje ornamental y colorido. El poema empieza con dudas y cuestionamientos y de esta forma continúa hasta el desenlace. Sin embargo, a la vez, además de dudar, asegura ciertas cosas, sabe perfectamente cómo es el dolor de las personas y lo explica realmente bien.